Es lunes y es momento de platicar con Alejandro Montiel Bonilla sobre este escándalo. A ver, cuéntanos acerca de la catedral y esta réplica de la Capilla Sixtina, que si les prohibieron trabajar, que si no, que si ya les dieron permiso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, siempre es interesante cómo alguna parte de la población se interesa en estos temas. Creo que eso es algo, digamos, digno de anotarse, que qué bueno que sea un tema sobre patrimonio, pero sí llama la atención cómo en estos aspectos siempre tienes una especie de doble moral, ¿no? Es decir, muchas personas dicen que no vale la pena que se traiga una réplica, pues finalmente de materiales efímeros sobre un gran monumento de la humanidad, como puede ser la Capilla Sixtina pintada por Michelangelo. Yo creo que como una difusión de la cultura es algo muy acertado, porque es una realidad que en un país como el que vivimos, el 99% de los mexicanos jamás viajarán, jamás conocerán Europa. Puede sonar muy duro, pero eso es la realidad y eso es lo que dicen los números. Entonces creo que sí es importante, sobre todo para los niños, que puedan ver algo, digamos, que es una buena reproducción de estas cosas y que a partir de eso puedan tener un acceso a la cultura. Eso yo creo que nadie debería ponerlo en tela de juicio. Ahora lo colocan en el atrio y parece que dañan las lajas y entonces todo el mundo hace un escándalo porque pues ya las rompieron y que si son patrimonio, ¿no? Eso es lo que habría que ver. Por supuesto que es patrimonio, o sea, de todo es un patrimonio cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO desde 1987. Es una maravilla la Catedral de Puebla, es una de las catedrales más importantes del mundo, eso es una realidad. Pero ahora vemos lo otro. Si las lajas sufrieron daño o no daño, ningún medio ha publicado un registro fotográfico del antes y después. Pero vamos más allá. La catedral necesita recursos, pero no solo la catedral, todo el centro histórico. Dense una vuelta. Muchos jóvenes que verán esta filmación, Sandra, ya no conocen el centro histórico. Tú pregúntenle a sus alumnos, los que dan clases en secundaria, en preparatoria, en universidad, ¿cuántos de ustedes han ido al Museo Amparo? ¿Cuántos de ustedes conocen la Casa de Alfeñique? ¿Cuántos de ustedes conocen el Museo Bello? La Biblioteca Palafoxiana. ¿Cuántos de ustedes conocen cualquier cosa? Es decir, hay una crisis que lejos de estar en estos focos, digamos, de pocas personas que hacen un escándalo de la nada, lo realmente escandaloso es que la población en general está dejando de asistir a sus centros históricos. El mismo fenómeno se repite en la Ciudad de México. No hay jóvenes que estén yendo continuamente y si los hay son muy pocos. Entonces creo que eso sí es de llamar la atención. La catedral como tal necesita recursos. Tienes miles y miles de obras de arte que necesitan restauración, algunas completa, algunas preventiva. Cada vez que hay un sismo, la catedral se daña. ¿A quién le tocarían los recursos? Ese es interesante, ¿no? A ver, todos los bienes que usufructa la iglesia son bienes de la nación, es decir, son bienes de todos y los custodia en manos de la federación, es decir, le tocaría teóricamente inyectar recursos a la federación, al gobierno federal. La realidad es que no hay recursos, no hoy, sino nunca ha habido para esto. La catedral y otros monumentos importantes tienen un seguro especial que tiene contratado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que da unos pocos recursos para evitar que se caiga la edificación. Bueno, nada más. Pero no son suficientes, como para restaurarlo. Estamos hablando, por ejemplo, en muchos templos, de lámina de oro de 24 quilates. Es decir... Eso se desgasta. Es decir, hay algo real. El patrimonio que se hizo, digamos, durante 300 años, es un patrimonio que hizo una institución muy poderosa y muy rica que se llamó Iglesia Católica. Digamos, es como lo que le está sucediendo en nuestros países, porque no solamente es en México, sino es en Perú, en Bolivia, en Brasil, es que éramos
una parte era muy rica y es como si una tía rica a ti te hubiera dejado una colección de Rolls Royce y Ferraris. Si no les doy mantenimiento. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero darle mantenimiento a mi Ferrari. Oye, aquí lo llevo al taller de la esquina. No, señor. Una llanta de un Ferrari cuesta 100,000 pesos. ¿Qué haces con eso? Eso es exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Es que yo le quiero dar una restauración a este cuadrito del siglo XVIII. Aquí, oye, en la esquina hay un señor que se dedica a hacer eso, que le ponga su shineada, ¿no? Es exactamente lo que sucede. O sea, estamos haciendo un escándalo por unas lajas cuando lo importante es son todo importantes el las archivo. lajas, son importantes las lajas, pero hay cosas también muy importantes que están ahí. El archivo de catedral, como te decía antes de entrar a la grabación, es el archivo más importante de América entera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el archivo de la Catedral de la Ciudad de México sufrió varios incendios y entonces está fragmentado. Pero el archivo de Puebla está intacto. Hay tesoros ahí que necesitan mucha atención, necesita una catalogación completa. No hay publicaciones, no hay investigación, o sea, es muy poca. Es un desperdicio, entonces. Claro, el problema es que también hoy a los jóvenes les interesa muy poco. ¿Por qué? Porque a veces tienes latín, tienes griego, a veces tienes lenguas indígenas ahí. Entonces, no es algo, digamos, que esté de moda, ¿no? Hoy, entonces, eso también a las universidades les interesa cada vez menos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que ha sucedido durante estas décadas? Que muchos coleccionistas tejanos empiezan a comprar las piezas y ya sea por buena lid o por mala lid, es decir, por contrabando, gran parte del patrimonio de nuestras grandes ciudades virreinales está terminando en Texas. Entonces, es una crisis multidimensional en términos de patrimonio. Sí, las lajas son importantes, pero que esto nos lleve a ver cómo está toda la catedral. Abrir los ojos. Que realmente se hable con el arzobispo, con el padre Francisco Vázquez, y que se les pregunte a ellos, que son los que sufren la manutención de la catedral. Señores, ¿qué necesitan? Y entonces te viene otra protesta de la sociedad, que es, ¿y por qué nosotros vamos a dar a la iglesia si la iglesia es millonaria? Y entonces otros te dicen, y que lo pague el gobierno, nosotros pagamos impuestos. Y así se va, ¿no? Así se va el tema. Yo tampoco, y la catedral ahí está, año tras año, sufriendo la intemperie, sufriendo una falta de restauración integral. Y no solamente es catedral, tú puedes ver Casa del Deán, tú puedes ver los museos, necesitan dinero todo el tiempo, y hay mucha gente que dice, ¿y para qué sirve eso? Y hoy que vivimos además patrimonio. Hoy que vivimos además una perspectiva de que si ese patrimonio además lo hicieron los conservadores, ¿vale la pena conservar lo que hizo una época que era virreinal y que era muy conservadora? También eso está en el aire, ¿eh? Hoy en este país, ¿vale la pena conservar lo que hizo la colonia española, lo que hizo, digamos, todos estos conservadores que vinieron a violentar el alma mexicana original? Eso también está ahorita otra discusión. Entonces, cada vez para estos monumentos que finalmente dan de comer a la ciudad de Puebla, claro, el 90% de los turistas paran en catedral, los estamos matando. Es decir, como siempre en México, nos estamos comiendo a la gallina de los huevos de oro, y parece que nadie se da cuenta o nadie quiere darse cuenta. Bueno, pues ahí está una chamba, ¿no? Para la arquidiócesis, para el gobierno federal. ¿Qué vamos a hacer con catedral? No solamente pues se está dañando, sino se ha dañado por mucho tiempo y no hay mantenimiento. No basta con ponerle iluminación y pintarle un poquito las cúpulas o la fachada como para que luzca bien, si adentro pues está el deterioro. Así es, ahí vayan al altar de los Reyes, visiten la cúpula de Villalpando, siglo XVII, es una de las grandes maravillas del mundo. La gente no va, la gente no la conoce, los niños lleven a sus hijos, hay maravillas de la catedral, pero si no llevamos a nuestros niños también va a ser cada vez más difícil que la población en general se interese en el patrimonio. Gracias por tu opinión. Gracias, nos vemos el próximo.